Este, bienvenidos a la pantalla. Y Saturn es el átomo, perdón. Tu mensaje con bits. Sí, lo bueno que aquí tengo la página de Twitch y ahí los puedo ver. Muchísimas gracias por tus 20 bits. El átomo. Y tal vez sea como la teoría de que Saturn es como un satélite de IM. Y de paso, extra este capítulo menciona de nuevo Saturn que dice otro error de los humanos: pensar que él no es humano. Sí, a ver. Saturn tiene unas características muy extrañas. Gonzil dice: Singh me tiene silenciado. No, no, Gonzil. ¿Por qué? No, no estás silenciado, aquí estás. A ver, Saturn tiene cosas muy extrañas y creo que es momento de empezar a discutirlas, porque por un lado, eso de la regeneración es una regeneración como tal. Por ejemplo, con Marco, eh, con Marco no es precisamente que le hagan daño, porque Marco no sangra y le arrancan algo y luego se completa. O sea, Marco simplemente es como un logia. Entonces, su poder de Fénix le hace que no reciba el daño, digamos. Pero Saturn recibe el daño, o sea, realmente le vuelan las partes, sangra, pero se recupera. Entonces, bueno, de entrada, pero nosotros podríamos decir: vaya, es una, es una habilidad de Zoan mitológico. Por ejemplo, Orochi eh, era parecidillo, ¿no? Cuando le cortaban la cabeza. Eh, Hola, Anita de Gir dice: no te veo comiendo la naranja sin... Buena manera de iniciar el año con este capítulo. Se me olvidó traerme mi naranja. Les dije que me iba a comer una naranja porque ahora resulta que este que realmente, literalmente, ya comete la maldita naranja. Pero después traeré una naranja. Y el asunto aquí está en que, pónganle que es habilidad X. Pero aparte, digo, en realidad la habilidad está bastante... O sea, cuando se está regenerando se ve interesante. O sea, se ve así como un efectito. O sea, no se ve como que creciera como Picoro, ¿no? O sea, cuando Picoro en Dragon Ball se regenera, le cortan algo y luego como que sale de dentro del... Acá se ve como que se estuviera reformando. Pero aparte, yo creo que sí es momento de hablar de por qué demonios la interacción entre Bonnie y Saturn. O sea, ¿cómo es que Bonnie se debilitó cuando Saturn y ella dice: está algo extraño este tipo? Y luego intenta cambiarle la edad y no puede. Y cuando le va a tirar el golpe, cuando le pega, no le hace daño y se debilita. Y Saturn dice: sí, es que ya no crees y esto. Pero estoy empezando a creer que no tenía nada que ver con Bonnie no creyendo en Nika ni nada de eso. Sino que realmente Bonnie se debilitó ante Saturn. Y eso es lo que me empezó a hacer pensar que Saturn parecería como Kairoseki. Eh, o como el agua. O sea, porque fíjense, debilita. No se pueden mover. No le afectan los poderes de fruta. Y aparte hay otro componente: hizo explotar a alguien. O sea, ¿cómo hizo explotar a alguien? O sea, o sea, es como si la maldición de las frutas del diablo fuera Saturn. Me explico. Y eso es, cuando menos, algo interesante. O sea, todo lo que está asociado con la maldición de las frutas del diablo lo tiene Saturn. Eh, Yuli dice: pero también Sanji no se podía mover y no tiene fruta. Ah, es que a lo que voy no es a que Saturn se está comportando como el mar, debilitando usuarios, sino a que Saturn se está comportando como la maldición del mar. O sea, entonces, por ejemplo, que él
está haciendo que no se puedan mover todos. O sea, como si él estuviera maldiciéndolos. Como si el poder de las frutas del diablo, que viene con un costo, bueno, que Saturn puede impartirle ese costo a la gente. El átomo, muchas gracias por tus bits. Dice Im, sabe que seres que no son humanos no les afectan las frutas al 100 y se regeneran. Teorías locas de Im. No sé si Saturn sea humano o no. Podría ser de otra raza, o sea, bien es posible. Y, y lo extraño es, les digo que tiene ese poder y que Vegapunk no sabe qué es. Y les digo que hay algo que no había conectado, pero he estado como pensando en Saturn, porque pues vaya. Y esto es una observación muy importante. Cuando no se podían mover, lo que dijo Vegapunk es que dijo, esto no es algo científico, entonces probablemente es una habilidad de fruta del diablo. Y yo le he dado muchas vueltas a esa frase, porque el hecho de que Vegapunk no sepa la razón de algo es... vaya, es más importante que cualquier otra persona no sepa la razón de algo, porque es el científico más importante del mundo. Entonces cuando Vegapunk dice que esa energía que los hace no poder moverse no es algo científico, entonces debe ser una habilidad de fruta. Aquí es donde está la cuestión. Aquí es donde está el misterio y lo atípico. Dice Guantes Fansub ya, pero yo ya culpando al traductor y fue mío. No te preocupes. Se cometen errores, no hay ningún problema con eso. Todos cometemos errores. Al contrario, muchas gracias por la labor de poder leer el capítulo cada semana, ¿no? Y esta es la cuestión. Vegapunk leyó el libro, la enciclopedia de las frutas del diablo y la original. O sea, no, aquí lo que dice esta persona de letras H1372X, tendríamos que saber de cuándo data el libro de las frutas del diablo que maneja Vegapunk. El libro de las frutas del diablo de Vegapunk tiene a Nika. Es decir, que muy probablemente esa es la enciclopedia no. Bueno, es la enciclopedia no alterada. Entonces, a menos de que haya otras ediciones menos alteradas, ese libro debería de tener la fruta que tiene Saturn. Tendría que, y es de a fuerza, porque si el gobierno borró la fruta de Nika y le cambió el nombre, pudo haber eliminado las frutas del Gorosei porque ellos dirían, bueno, la de Nika anda en circulación, entonces lo que podemos hacer para que la gente, o sea, para que no sepan su verdadero nombre, no lo traten de investigar, es ponerle otro, para que cuando la encuentren digan, ah, es la Gomu Gomu. Pero las frutas de los del Gorosei, que no andan en circulación, no tendrían por qué listarlas, entonces yo creo que las borraron, o sea, tal cual, no les cambiaron el nombre, solo las eliminaron del libro. Pero el libro que tiene Vegapunk sí dice Nika. Y trae la Hito Hito no Mi modelo Nika. Eso quiere decir que ese libro no editado. Y allí deberían de estar las frutas de los del Gorosei. Entonces, siempre ha estado esta duda de, bueno, ¿los del Gorosei son mitológicos o son demonios como tal? Son demonios y no son usuarios. Y es una noción pues complicado, ¿no? Dice Hana Hana no Mi, ¿habrá frutas madre y que dieron paso a las demás? Yo creo que puede ser.
Yo creo que es una posibilidad. Pero otra posibilidad es que tal vez, eh, miren, es que esto es hacer teorías sobre teorías, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí en este momento especulando después de leer el capítulo si no vamos a hacer teorías locas? Eh, la idea es que las frutas del diablo, esto es lo que nos dijo Vegapunk a medias y ahorita hablamos de lo de los Bucanir. ¡Ah, me acuerdo de eso de los Bucanir! Oda, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ah, maldito sea! ¿Cómo me dejó esa frase a medias? ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí? A mí personalmente. O sea, Oda, así, allá en Japón, a mí aquí, en México. ¿Cómo me pudiste hacer? Bueno, pero vamos a continuar con lo de, lo de que estaba diciendo eso. Eh, sí, no voy a dormir, no voy a dormir toda la semana, no voy a dormir, es más, voy a hacer una huelga, me voy a comprar un boleto a Japón, me voy a ir a donde sea que vive Oda, voy a averiguar dónde es, me voy a sentar y voy a hacer una huelga de hambre hasta que me complete la frase. Pero las frutas del diablo se formaron por los deseos de la gente, ¿no? ¿Y qué es exactamente eso que formó las frutas? O sea, ¿qué es esa sustancia que se condensó en una fruta del diablo y que se recicla? Pues probablemente sea una voluntad, un anhelo, un algo que toma forma como los clavautaman, ¿no? Esa es mi idea. Es como una suma de energía espiritual que se va y se condensa y forma las frutas del diablo. Eh, pero ¿qué sucedería? O sea, se va y se deposita en frutas y no sabemos por qué, pero se deposita en frutas. Pero ¿qué sucedería si se deposita en personas? O sea, si, vamos, como que en realidad el primer paso no sea, o sea, cuando se condensa todo este deseo, no sea que se condense en una fruta, sino que, porque si lo pensamos en el ciclo, si pensamos en las frutas del diablo como el ciclo de vida de un parásito, eh, el parásito, les describo rápidamente para que me entiendan lo que quiero decir. El parásito madura en el cuerpo, por ejemplo, un parásito humano, madura en el cuerpo de su hospedero. Hospedero me refiero al organismo donde se mete y le pone gorro. Madura en el humano, pone sus huevecillos en el humano. Esos huevecillos, esas larvas, se van a la tierra y luego esas larvas tienen como intermedios, organismos vectores, donde la larva o el huevecillo se desarrolla, pero no se vuelve adulto. Entonces, el humano se infecta cuando está en contacto con esos vectores. Y entonces el parásito siempre está entre su hospedero y sus vectores que pueden ser uno o varios. Pero nosotros podríamos hacer una pregunta de este tipo de qué fue el primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Dónde apareció primero el parásito? ¿En el vector o en el humano? Si lo quieren ver, los ciclos tienen esta, digamos, esta estructura vital en cierta forma paradójica, ¿no? Entonces las frutas del diablo es así. Piensen en la esencia del poder. Es fruta. Y luego, humano come fruta. Y lo humano muere y se pasa a fruta. Entonces, brincar entre fruta, humano, fruta, humano. ¿Y qué fue primero? ¿La fruta del diablo o el usuario? Nosotros los conocemos como usuarios de fruta del diablo. Pero ¿quién nos dice que fue primero la fruta? A lo mejor lo primero fue el usuario. O sea, que este deseo o este anhelo o este poder que se formó, donde se forma por primera vez es en una persona. O sea, es primero el usuario y cuando ese usuario muere, esa energía espiritual, ese poder, ahora sí va y se deposita en una fruta y se hace el ciclo. Pero entonces la idea de qué fue primero, la fruta o el usuario, tal vez la respuesta fue primero el usuario. Y siendo eso el caso,
¿Qué pasaría si un usuario, alguien que adquirió un poder, nunca muere? O no ha muerto aún. Bueno, pues aún no existiría una fruta. Entonces, si los del Gorosei tienen esta como juventud eterna, o parecería que tienen juventud eterna, al menos Saturn se ve igualito hace 38 años. Entonces, si Saturn es un usuario, un portador de poderes, como le dicen en los databooks en español, pero se volvió un portador de poderes por un proceso desconocido que tiene que ver con el anhelo y con los deseos y cosas de esas que dijo Vegapunk que no entendimos bien, que si Saturn jamás ha muerto, entonces vamos, si Saturn hubiera muerto en el pasado, o si Saturn muere, tal vez su poder se reciclaría en alguna fruta y nacería la primera, eh, ¿cómo le ponemos? Kumo Kumo no Mi modelo Ushioni. Kumo Kumo no Mi mitológica modelo Ushioni. Eh, pero por el momento no existe la fruta del diablo de Saturn porque Saturn nunca ha muerto y nunca ha habido una fruta. Entonces, bajo esa idea, vaya, Saturn sí es un usuario, Saturn no es un demonio, pero es un usuario, no usuario de fruta. Es un usuario que si muriera, se formaría la fruta por primera vez y entonces quien comiera esa fruta sería un usuario de fruta ahora sí, empezaría el ciclo. Es un portador de poder, exactamente, Alucard Don Quijote. Tal vez al final del día los databooks, el término portador de poder es más adecuado. Y lo que sucede es que en japonés, cuando nosotros hablamos de un usuario, la palabra en japonés es noryokusha, que se forma de noryoku, que es habilidad o poder, y el sha es como el que tiene eso. Por ejemplo, tal vez los que han visto Doctor Stone han escuchado la palabrita kagaksha. Eh, Significa científico. Y kagaku es ciencia, y entonces kagaksha, científico. Y y acá Noryoksha es el que posee el Noryoku, ¿no? El que posee el poder. Nosotros les decimos siempre usuario, pero digamos, no es la traducción exactamente más adecuada. Pero cuando se usa la frase completa, Akuma no Mi no Noryoksha, es aquel que tiene el poder de una fruta del diablo, entonces se puede decir fácilmente usuario de fruta. Eh, Y en el japonés a veces se avientan toda la frase sota, Akuma no Mi no Noryokusha, pero a veces nada más les dicen Noryokusha, no hacen alusión a la Akuma no Mi. Entonces puede ser que eso sea Saturn, un Noryokusha, un usuario, pero no de fruta. Y eso es algo que podría ser. Ahora, eso no responde realmente al abanico de poderes que tiene Saturn. O sea, porque tiene poderes, les digo, que se parecen como inmovilizar, debilitar, incluso hacer que exploten gente. Es algo extraño. Y yo me quedo pensando, ¿será que eh, que cuando o sea, que cuando una persona se vuelve usuario, vamos a decirle así, ¿no? Solo usuario. Si es que sucede, si es que esto es real. mm, ¿Se acuerdan que dijo Shanks que los frutos del diablo eran las encarnaciones del demonio del mar? Bueno, ¿qué tal si cuando te vuelves usuario eres como amigo del mar? Pero en el momento en el que la fruta se recicla, la habilidad se recicla, tal vez ese es el proceso
que no le gusta el mar. O sea, piensen en esto. Eh, y se me está zafando mucho acá la neurona, pero mm, hagan, échenme, déjenme que les diga, ¿no? Ambrosudel, muchas gracias por tus bits. Habías comentado que Saturn podría ser la maldición del mar. Estuve googleando y existe un bichito que se llama araña de mar que tiene la particularidad de regenerarse. Oye, qué interesante. Interesante la idea. Ahí les va. Nos dijo Vegapunk y sabemos de alguna manera que está esta noción de que al mar no le gustan los usuarios de fruta, ¿no? Y aquí voy a hablar de usuarios de fruta. Eh, ¿Por qué? Bueno, lo que dice Vegapunk es como que los poderes de fruta del diablo son antinaturales y son raros. Ok. ¿Qué tal si lo raro? Y aquí, si esto sucede, si esto es verdad, Oda, o sea, Dios mío, porque está esta pregunta, ¿qué son las frutas del diablo? ¿Tecnológicas o, o o mágicas? Y yo siempre he dicho, yo me voy por las mágicas. No me gusta la idea de que alguien haya fabricado las frutas, de que alguien haya creado una de cada una. Se me hace una respuesta floja al misterio. Es un misterio demasiado grande como para decir, alguien las inventó. No me gusta. Pero es una teoría, ¿no? Y es esta duda, es esta dualidad. Pero ahí les va. Como dice Alucard Don Quijote, ¿qué tal si son las dos? Y esta es la cuestión. Supongamos que el poder, el Noryoku, pero no Akuma no Mi, todavía no hay Akuma no Mi, todavía solo es Noryoku, solo poder. La primera vez que se crea es por el deseo de la gente, es una cosa espiritual, mística, que condensa los anhelos en algo, pero no es en una fruta, es en alguien. Entonces, ¿qué fue primero, la fruta o el usuario? Primero fue el usuario. Ok. Entonces ese poder se deposita en alguien y este es un héroe y es alguien que refleja los deseos de las personas y todo bonito, ¿no? Pero entonces, cuando esta persona muere, pues ya, o sea, muere, ¿no? Su poder se desvanece con ella. Pero ¿qué pasaría si en el pasado científicos encontraron la forma de no dejar ir ese poder? Decir, este tiene este poder, entonces cuando muere, hicieron un procedimiento tecnológico para poder agarrar eso que tienen y ponerlo en una... Y encontraron que se puede poner en una fruta. Eh, y entonces alguien más puede comer la fruta y obtener el poder. Pero el asunto es que ahora ese poder no se puede ir. Y tal vez eso es lo antinatural. Podemos decir que... no sé si se acuerdan que hice este video donde les comentaba que tal vez las frutas del diablo eran otra cosa en el pasado. Porque cuando a Doflamingo le dan su fruta o cuando a Orochi le dan su fruta, se ve como un ritual donde los convierten en reyes. Y que tal vez antes las frutas del diablo eran así. Bueno, ¿qué tal si antes los reyes no comían una fruta? Los reyes se volvían usuarios por la devoción de la gente, porque los veían como sus líderes, porque los veían como la gente, la persona que los iba a ayudar, que los iba a llevar a otro nivel o a proteger su país y todo. Y entonces solía haber esta dinámica donde los reyes iban y se convertían en usuarios. No en usuarios de fruta, en usuarios. Y unos científicos, tal vez del siglo vacío, encontraron la forma de decir, bueno, en vez de que se pierda ese poder y a veces, una vez cada las 500, un rey manifiesta eso, lo guardamos, encontramos la forma de almacenarlo y de reciclarlo de forma que no se pueda ir. Y entonces eso es una especie de blasfemia en el orden superior de la espiritualidad, porque si estamos hablando de espiritualidad, tiene que haber un orden superior. Y eso es lo que causa la maldición. Cuando tú tomas un poder
y lo retienes, y no nada más lo retienes, sino que lo administras a otro individuo, entonces ese otro individuo ya no es su poder, es un poder prestado. O sea, imagínense, por ejemplo, a Nika. El primer Nika que se hubiera formado así, con el poder de todos. O sea, con los deseos. Y hubiera nacido el primer Nika. Se muere, su fruta se ancla a la realidad, se ancla al mundo físico, por decirlo así. Y alguien más come la fruta. Bueno, ese alguien más sería como cuando te meten una sombra. No es tuyo, no es parte de tu cuerpo, es otra cosa externa. Entonces, eh, te rechaza de cierta manera y esa sería la maldición de las frutas del diablo. Y el despertar de una fruta tiene que haber como una compatibilidad porque para que la fruta te acepte como un cuerpo propio, por decirlo de alguna manera. Tal vez por ahí va la cosa. Entonces, lo antinatural, como dice Jet Blizzard, son las frutas, no los poderes, sino el ciclo que se creó ahí artificialmente. Entonces, tal vez por ahí va la cosa. Y, y eso explicaría por qué en Guano a las habilidades de frutas les dicen magia. No necesariamente les dicen habilidad de fruta, porque tal vez ellos todavía recuerdan, por ser un país aislado, la época de la humanidad cuando alguien de repente desarrollaba un poder y no lo había desarrollado de ningún lado. Y uno podría pensar, ¿y por qué no salen frutas nuevas en la actualidad? Y la respuesta sería que sí debe de haber frutas nuevas en la actualidad. Por eso nos dicen que hay frutas que no aparecen en la enciclopedia. Y luego también nos podríamos preguntar, y bueno, ¿y qué pasa con esos individuos que parecería que son usuarios, pero no, como Miss Golden Week o como este Kuromarimo que tira bolas de afro? Pues a lo mejor ellos de alguna u otra manera desarrollaron un Noryoku, un poder, y cuando ellos se mueran van a, o sea, si se pudiera hacer ese reciclamiento, darían paso a una fruta nueva. Tal vez, entonces a lo mejor eso es lo que es Saturn, es un usuario, pero no es un usuario de fruta. ¿Y por qué di todo este rodeo? Porque si las poderes, los Noryoku, no de fruta, los poderes, son considerados una bendición, por decir, o algo que no desagrada al orden natural, entonces no deberían de tener maldición. No debe, o sea, los usuarios sin ser usuario de fruta no deberían de ahogarse en el mar ni nada. Y a lo mejor los usuarios originales tienen propiedades como el mar. O sea, tienen la bendición del mar. Pero cuando se convierten en frutas y se empiezan a reciclar, pierden esa característica. No sé, se me acaba de ocurrir. O sea, es una, es una teoría medio fumadota, pero tal vez la haga video porque está bonita, ¿no? Está divertida. Y puede ser, puede ser que Saturn sea un usuario primordial, ¿no? O sea, un portador de poder que simplemente nunca murió y nunca se recicló su fruta. Netamita, por estas teorías pago mi Amazon Prime, muchas gracias. Dice Diana Max02, entonces el mar es malo, no quiere dar poderes a las siguientes generaciones. Esto es lo que pensé mientras lo estaba contando. ¿Se acuerdan que les dije que antes tal vez las frutas del diablo no, o sea, los poderes no eran, o sea, que se las daban a los reyes, que tal vez se depositaban en los reyes? Bueno, eso hace un efecto importante, que es que los portadores de poderes del pasado tendrían que haber sido personas ilustres. O sea, personas en las que la gente depositó sus esperanzas y por eso se volvieron portadores de poderes. Osebde, muchísimas gracias por tu suscripción de 15 meses ya, 1 año y 3 meses. Muchísimas gracias. La naranja traía piquete. Doctor Daniel, sí, ya leí el capítulo. Estamos en las teorías fumadotas. Entonces, para que no se me pierda el hilo. Un portador de poderes del pasado
sería un individuo alabado por su gente, idolatrado, como Cálgara, como lo que viene en el databook, en el Yellow, que dice que a veces las personas son elevadas a ídolos y adquieren un estatus de divinidad. Estas personas serían los portadores de poderes. Por ejemplo, el guardián de Arabasta, el chacal y el halcón, serían poderes que constantemente aparecerían en la Guardia Real de Arabasta porque la gente de Arabasta confía en sus generales, ¿no? Pero ahora los poderes están bien bastardeados, o sea, de repente, por ejemplo, yo tengo la opinión de que el dragón Seiryu, la fruta de Kaido, el dragón verde azul Seiryu, era la deidad del reino Ryugu, o sea, de hecho Ryugu es dragón no sé qué, eh, y el castillo del reino Ryugu es un dragón verde azul, o sea, es tal cual Kaido. Entonces, yo tengo la teoría de que el dragón Seiryu era el espíritu guardián del reino Ryugu en el pasado. Probablemente ese dragón, los usuarios los portadores de ese poder, eran de la realeza de Ryugu. Y ahora, ¿quién tiene ese poder? Kaido, un pirata, un malandrín. ¿Por qué? Porque ahora las frutas del diablo las pueden comer cualquiera, ya no son poderes de los héroes, de las figuras de veneración o sí, de los héroes de los pueblos. O sea, llega cualquier piratilla, cualquier foxy y consume una fruta que era considerada, pues a lo mejor símbolo de adoración para una civilización. Cualquier hijo de vecino, sí, netamita. Entonces, eso definitivamente sería algo irrespetuoso, por decirlo de alguna manera. Ahora la pregunta sería, ¿para quién? ¿No? O sea, porque, vamos, si el mar tiene este efecto, ¿quién es el mar o por qué el mar está actuando así? ¿Será el mar la fuente de los Clavautaman? ¿Será el mar una deidad que decide lo que es bueno y lo que es malo? ¿Será esa deidad lo que está en el Florian Triangle? ¿Está enojado porque los poderes no se están usando de manera respetuosa? ¿O qué? Ese es el problema de la teoría, ¿no? Pensar que hay un orden natural que se está violentando y entonces que hay alguien juzgando eso, ¿no? Eh, eso es como lo que considero como extraño. Bueno, ¿por qué? Podemos decir, no, pues antes los poderes eran de los héroes y ahora son de cualquiera y alguien está enojado. ¿Pero quién? ¿Quién está enojado? ¿Imu? ¿Es Imu el dios del mar? ¿El que está enojado con los portadores de poderes que no son legítimos? Y ahí en ese caso podríamos pensar que si los del Gorosei sí son legítimos, pues no hay problema. Eh, o, ¿O qué? Entonces, ahora hay otra cuestión interesante aquí. Y esa es, si pensamos en el pasado, si ahorita en el presente, un loquillo que se come una fruta del diablo ya se cree lo más dios de lo dios, o sea, en él, por ejemplo, en él se cree, o sea, pero lo non plus ultra por tener la logia de electricidad, por haber comido una fruta. ¿Se imaginan lo que se creería alguien que ese poder simplemente apareció en sí mismo? O sea, si en él, en vez de haber comido una fruta, hubiera nacido o hubiera desarrollado esa habilidad sin comer ninguna, o sea, pues diría, no, soy un dios, ¿no? Incluso a lo mejor, ¿qué tal si sí pasó así de esa manera, ¿no? O sea, quién sabe. Pero el problema ahí es que la Goro Goro no Mi sí está en la enciclopedia de frutas, entonces tuvo que haber sido una fruta. El átomo, muchas gracias por tus bits. Dice, estás inventando que cuando acabe One Piece pueda desaparecer todo eso. Podría ser. Podría ser. Y es una noción que es posible, ¿no? Que cuando acabe One Piece se corte el ciclo. O sea, bueno, es hora de dejar ir. Y que todos pierdan sus habilidades. Podría darse el caso. Eh, Podría darse el caso que así fuera, ¿no? Este.
Dice H1372X. Yo creo que no viene de personas importantes, sino de razas extrañas. O sea, ya hay muchas razas en One Piece, pero me imagino que antes del siglo vacío había muchas más y algunas personas de esas razas podrían despertar algún poder, algo genético. El asunto ahí es que los poderes son tan variados que tendría que haber habido técnicamente cientos de razas. Y aunque es posible, em, realmente nada más la raza lunaria han tenido un poder, bueno, los lunarias y los minks han tenido un poder tal como para poder explicar la existencia de alguna fruta del diablo. Pero eh, cuando yo creo y que la palabra de Big Mom es muy válida, cuando Big Mom dice que le faltaban tres razas, eh, estaba contando a los lunaria que se creían extintos. Y esta es una pregunta importante. Si Big Mom estaba contando a la raza lunaria que se creía extinta y decía que le faltaban tres, quiere decir que Big Mom estaba considerando las razas extintas en su conteo. Entonces, si hubiera habido cientos de razas en el mundo que ahora ya no existen, Big Mom tendría que decir que le faltaban cientos de razas en Totoland, pero nada más estaba contemplando tres. Eso me hace pensar que no hubo cientos de razas en el pasado que dejaron de existir, sino más o menos las que vemos ahorita y de hecho hay algunas que el mundo ha intentado activamente destruir, como los Bucanir o los Lunaria, y ahí siguen, ¿no? Entonces se me haría difícil pensar que había cientos de razas en el pasado, cada una con un poder particular y que todas desaparecieron y nada más quedaron contadas, ¿no? Es posible, o sea, imposible no es. Solo se me hace difícil pensar que fuera así. Y que el mundo hubiera estado tan loco antes y que se les hubiera olvidado a todos que así era el mundo, con razas tan extrañas. Porque vaya, de nuevo, volvemos al siglo vacío, es un siglo. Uh, el mundo antes del siglo vacío debe aparecer en los libros. Si al mundo antes del siglo vacío estaba lleno de razas locas, tendría que haber registro, ¿no? Y no tenemos indicio de eso, pero por otro lado, nadie habla mucho del pasado. Entonces, el que la gente no hable mucho del pasado no quiere decir que no lo conozcan, simplemente que Oda no nos deja escuchar conversaciones de historiadores o gente que conocía el siglo vacío, que conocía el periodo antes del siglo vacío, ¿no? Eh, Dice Netamita, voy a odiar a Oda si el siglo vacío son algo así como 96 años. O sea, que sea eh, no 100 años completos. Pues yo creo que no lo va a hacer, Netamita. Porque Oda, miren, Oda es muy cuidadoso con su temporalidad. Y me refiero a cuidadoso en dos cosas. Una, que coincide todo, o sea, por ejemplo, el flashback de Kuma encaja impecablemente con todos los sucesos que ya conocíamos. God Valley es hace 38 años y el origen de los revolucionarios y lo de Luffy. Todo encaja perfectamente, pero todo encaja perfectamente gracias a otra cosa que hace Oda, que es ser bien ambiguo con las fechas. Nunca te dice si es verano, si es invierno, porque como las islas en la gran línea tienen cada una su clima y todo esto, no tienes manera de medir eso. Entonces, no tenemos una cuestión así de que, es que Luffy estaba en febrero en la Villa Fusha, entonces cuando Kuma se lo encuentra pero ya era abril y Luffy zarpó en... Me explico, no, Oda es súper ambiguo con en qué parte del año estamos, como para no meterse en problemas de más. Justo por eso mismo, yo creo que el siglo vacío van a ser 100 años exactos. Eh, o simplemente no te va a decir um, que fueron 100 años exactos para que justamente no tengamos eso de darnos la temporalidad con tanta precisión como para generar errores. Te da la temporalidad, pero te lo deja ambiguo para que en caso de que tú te empieces a cuestionar, esa borrosidad en la resolución temporal que te da Oda te dé pie a decir, bueno, o sea, a que tu propio cerebro como lector cree una excusa en vez de él decírtela y a lo mejor equivocarse. Entonces,
Si se fijan, eso es lo que hace incluso en el presente, nada más que en el presente no le sale tan bien. O sea, te dice, Barba Negra fue a Amazon Lily y regresó a Hachinosu, a la isla Winner, en menos de 3 meses. Este, es un tiempo récord. También te lo dejo un poco ambiguo para que, por ejemplo, eso de que sea en menos de 3 meses, yo lo investigué porque yo lo calculé eh, checando fecha por fecha y dije, bueno, esto, o sea, Barba Negra tuvo que haber ido a Amazon Lily en 15 días y regresado en otros 15 en poquito tiempo, no 15 días, no en poquitos meses, ¿no? Eh, pero Oda no te lo deja, o sea, en el manga, si cualquier lector que no esté así todo loco, te hace brincos temporales y te pone una escena que no va con lo que te mostró un flashback y luego te muestra otra escena que es en el presente y otra en el pasado, para que te revuelvas y en un momento dado no estés preguntando cuándo sucedió qué. Entonces, él es bueno para eso. En el presente lo hace así como de revolverte, nada más que cuando uno ordena las ideas y ve que Oda, ese viaje duró muy poquito como Kizaru, los barcos de la marina llegaron en 5 días a Egghead. O sea, dices tú, ¿cómo demonios agarras una flota de un montón de barcos y llegas al otro lado del nuevo mundo en 5 días, ¿no? Está raro. Eh, pero, eh, pero en el pasado distante, Oda es bastante ambiguo. El único momento, y eso es bien raro, el único momento donde fue preciso fue con Noland. Con Nolan sí sabemos mes, día, año, sí tenemos una temporalidad exacta de todos los puntos importantes, o sea, de cuando llega Yaya, de cuando parte de Yaya, de cuando sale de Vira. eh, lo tenemos todo, eso sí, con resolución del día. Entonces, es la única instancia. Jamás hemos visto una fecha en el manga de One Piece eh, fuera de lo de Nolan y fuera de una portada en donde sale la fecha en una lápida, una portada a color. Hay una fecha en una lápida, 28 de noviembre. No me acuerdo, era una fecha del año 1300 o algo así. No me acuerdo exactamente pero es una portada a color, o sea, ni siquiera, digamos, podemos decir que sea una fecha canónica. Dice Gonzil, pero ese se lo da viejo, ya no se la juega tanto. Sí, yo creo que después de lo de Nolan, sí se dio cuenta que tal vez o sea, detallar las fechas tan directo no era aconsejable. Ahora hay otra idea que, por ejemplo, el youtuber Ohara eh, mencionaba, ¿no? Que esas fechas pueden esconder juegos de palabras, con números. También puede ser eso. Y él tiene un video ahí donde los números de las fechas pueden significar ciertas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, dice Gonzil, pues espero que eso lo explique, ¿verdad? Los tiempos no dan. Se tiene que mover rapidísimo por el mundo Barba Negra y otros personajes. Bueno, esta es mi teoría al respecto. Tal vez si ya vieron mis videos sobre la navegación, los videos de errores argumentales, que a veces hablo sobre esos asuntos de navegación y todo. Mi apuesta para que todo tenga sentido y no sea nada más, uy, se tardaron 5 días, son las corrientes submarinas. Y yo creo que las corrientes submarinas van a tener más importancia porque Umit ya hizo un cameo ahí en el flashback de Kuma. Cuando van a la isla Gyojin, los sombreros de paja nos explican que hay corrientes, o sea, que hay toda una red de corrientes en los océanos del mundo que pasan por arriba, o sea, las corrientes por encima y las que están por debajo. Y que forman una red interconectada como un laberinto gigantesco que abarca todo el planeta, todos los cuerpos oceánicos del planeta. Y les dicen corrientes a las que pasan por abajo, corrientes submarinas. Y te explican que a veces si te quedas atrapado en una de esas corrientes y no sales y no sabes navegar y todo, puedes quedar miles de años vagando en esas corrientes. Sucede que este personaje del bajo mundo, que se llama Umit, es apodado
corrientes submarinas. No me acuerdo cómo se dice en japonés. Kairyu creo que se dice corriente, pero no me acuerdo bien el apodo de UMIT, pero en español es corrientes submarinas. Y resulta que es el magnate de los envíos, no es el Jeff Bezos de One Piece. Y en el flashback, cuando Vegapunk está construyendo Egghead, apenas vemos un barco de envíos de UMIT llevarle paquetería, ¿no? ¿Por qué una persona cuyo apodo es Corrientes Submarinas es el magnate de los envíos? A mí me parece que tiene mucha lógica. Si este tipo pudo mapear y comprender a la perfección el laberinto de corrientes submarinas en el mundo, podría llegar en tiempos récord a lugares extremadamente lejanos. Por ejemplo, cuando los sombreros de paja, Shinzo Kairyu, muchas gracias Gonzilp, corrientes submarinas, Shinzo Kairyu. Eh, Cuando los sombreros de paja abordan la White Storm, que es una corriente submarina particular, ¿no? Es así de color blanco. Y brevemente se ven atoradas en ella, terminan en Pong Hazard. Y recuerden que en realidad cuando sales de la gran línea, cuando sales al nuevo mundo desde el paraíso, desde la isla Gyojin, tú puedes acceder a 3 islas diferentes. Mystoria, Risky Red y Raijin. Y la isla más loca, donde la aguja es más loca, es Raijin. Y ahí es donde Smoker estaba esperando a Luffy, porque dijo, este loquillo va a venir para acá. Pero terminó en otro sitio distante, que es Pong Hazard. Entonces, si no sabemos exactamente dónde está Pong Hazard, pero podríamos especular que no está precisamente saliendo de la isla Gyojin, o sea que en realidad es una isla diferente, lejos de esas. Entonces, ahí podríamos haber visto un ejemplo de una tripulación viajando una distancia anormal, podemos decirlo así, gracias a una corriente submarina. Entonces, si UMIT tiene un mapa de eso y sabe cómo manejarlo, claro que va a enviar las cosas más rápido que nadie. Cuando un servicio tradicional de mensajería de envíos tardaría tal vez una expedición de meses en llevarte algo desde un Blue hasta algún punto de la gran línea, porque tengan en cuenta que los barcos de Kairosek con Kairoseki de la Marina son con fines militares, no son para mandarte tus cartas de Yu-Gi-Oh, ¿no? Entonces, los servicios de mensajería para empezar tendrían para enviar cosas entre mares, cruzar por Marilloa siempre, pedir permiso a Marilloa, cruzar por Marilloa y, y luego de ahí irte a donde te tengas que ir. ¿Cómo demonios mandas algo del East Blue al South Blue, por ejemplo? No puedes cruzar, ahí ni siquiera puedes cruzar por la gran línea, o sea, estaría complicadísimo. Sería un viaje extremadamente difícil. Y si UMIT tiene sus corrientes submarinas, te lo puede enviar, te llega en un mes, 15 días, depende, ¿no? Entonces yo creo que tal vez los piratas del Nuevo Mundo más poderosos y los traficantes de información y todo, porque después de todo está conectado en el bajo mundo, la piratería está conectada al bajo mundo también. De alguna manera le compran información a UMIT. Por ejemplo, y tal vez vimos un caso de eso y ni siquiera nos dimos cuenta. Barba Blanca. Barba Blanca apareció en el centro de la bahía de Marineford. Y uno se preguntaba, y en ese momento decías tú, Barba Blanca utilizó el fondo del mar para darles una sorpresa y aparecer ahí. Pero ¿qué tal si no nada más fue ese el objetivo? O sea, aparecer en el centro de la bahía, ¿no? Sino que realmente llegó ahí a través de una corriente submarina que lo hizo poder llegar a Marineford más rápido. A lo mejor Barba Blanca no estaba ahí luego en... De hecho, podríamos pensar más que Barba Blanca estaba lejos, ¿no? Estaba muy metido en el Nuevo Mundo.
Y lo que dice Hayao Miyazaki también, pensaría eso más de Shanks. También, o sea, Shanks se enfrentó a Kaido en ese mismo momento y de repente llegó a Marineford. ¿Cómo demonios, no? Tal vez es eso. Llegan por estas corrientes y conocen estas corrientes porque le compran la información a Umit. Vero 9756, bienvenida. Y, y entonces Umit no te va a vender el mapa completo, ¿no? Porque él es el monopolio. Él está en la posición que está porque él es el monopolio, porque él es el que conoce todo el mapa completo. En cambio, te vende la información de, ¿quieres ir de aquí a aquí? Bueno, te voy a decir cómo puedes llegar a ese destino que tú quieres llegar rapidísimo, pero te va a costar 500 millones de berries. O sea, una cantidad que sabe que le pueden pagar, ¿no? Entonces, porque tengan en cuenta esto, Umit es del bajo mundo. Ay, perdón, creo que se saturó el micrófono. Umit es del bajo mundo. Y una persona que hace entregas no es un criminal, no es un traficante de nada, ¿no? Es una persona que envía cosas. Pero si hace contactos con los criminales, si envía cosas a lugares criminales o tiene tratos con ellos, con los piratas y todo, pues sí, sí forma parte del bajo mundo, ¿no? Es como Morgans. Dices tú, ay, Morgans escribe en el periódico, pues eso que tiene de crimen, ¿no? Es un reportero, es un periodista. Eh, pues sí, pero fíjate todos los tratos que hace, le pagan para poner cosas y ya se ve diferente, ¿no? Entonces, creo que Umit es la clave. Creo que Umit es la clave. Y no hay que subestimar a los del bajo mundo que no han salido. Porque cada que sale alguien del bajo mundo es muy importante. O sea, yo los veía como unos donadies ahí de la fiesta de té y ya. Como, metemos personajes. Ya ven que Oda a veces es así como que, meto muchos personajes, ¿no? Como en el Coliseo. Pero fíjense, en el Coliseo Oda metió un montón de personajes para después crear la flota Mugiwara. O sea, tenía un propósito. Y acá, ya, o sea, todos los que estaban ahí en la fiesta de té tienen que ver con Vegapunk de una u otra manera. O sea, Stussy, George, Dufeld, Morgans, eh, de una u otra, y ahora Umit. Entonces ya nada más nos falta básicamente saber más de Umit. Druk Peklo, el enterrador, ese a mí me causa mucho misterio. Y Giverson se llama. Giverson, no me acuerdo qué hacía Giverson, pero también es otro sí, inversionista o así. Eh, Todos esos van a ser importantes. Y están siendo importantes en el nuevo mundo. Entonces, esa es mi explicación de cómo es que Barba Negra, Shanks, los Yonkos se pueden mover tan rápido. Muy rápido en el nuevo mundo. Eh, y debe ser por eso. Y si los marines también, quiere decir que los marines también están. Porque ya sabemos que ellos sí hacen trato en el bajo mundo, los marines. Como sus tratos de armas con Guano, por ejemplo, a través de Kaido. Y de Doflamingo, que era el Joker, ¿no? El digamos, la presencia de poder más grande en el bajo mundo, ¿no? El que controlaba la casa de esclavos, o sea, Doflamingo estaba bien conectadote. Entonces, pues, esa es mi teoría, pero ya veremos si resulta verdad. Puede que Oda simplemente, y estaría muy padre porque solucionaría todo este asunto de viajar muy rápido y aparentemente que parece un error argumental o que son viajes demasiado imposibles, tendrían sentido y tendría sentido que no sean del dominio de todo mundo porque le tienes que comprar a Umit, o sea, tienes que estar metido en el bajo mundo y aparte tener para pagarle a Umit. Entonces, pues sí es complicado, ¿no? Sí, no es del dominio popular ese conocimiento. El átomo, muchas gracias por tus bits. Tirando a mi gallo el poder bucanir. Me recordaste. Hay que hablar del poder bucanir, hay que hablar de eso. Toda. Porque estás viendo que hay una sección de misterios sin resolver que dura como 12 horas y todavía te mandas eso. Eh,
Dice Teach, y así es que tienen más de un alma esa tribu como rumores, lo que dijo en el capítulo de hoy. Marco al ver la sangre de Teach no tenía info como Vegapunk para saber que era Bucanir, pero sí que era diferente y todos los comentarios que no puede explicar la ciencia ya se mencionó también con el tema del alma, cuando habla de eso Vegapunk con Vegapunk Kuma. Sí, vamos a hablar de Vegapunk y su hábito de no contarnos las cosas. Cuando Oda dijo que cierto científico nos iba a explicar, debió haber dicho, cierto científico nos va a explicar nada. O sea, nos va a explicar eh, como Ivankov. Así, ya ven que Ivankov tenía esto de que decía una frase y lo decía, ¡Nay! O sea, de que no. De que sí, te ayudo. No. Eh, así. O sea, como que Vegapunk le aprendió a Ivankov eso de, sí, te voy a explicar las frutas. Y lo, ¡Nay! Eh, así mero. Porque nada más nos dice, sí, los Bucanir tenían en el pasado. ¿Qué tenían en el pasado? ¿Qué tiene que ver Kuma? ¿Por qué Kuma puede moverse? Yo pensé que era nada más por su voluntad, como Sindri, como el Samurai Ryuma, una cosa así, una, una esencia que queda en el cuerpo, ¿no? Ya en el pasado había hecho teorías, por ejemplo, de la interpretación de los egipcios, del alma, donde el cuerpo, hay aspectos del alma y el cuerpo físico es uno de ellos. El cuerpo físico tiene su propia esencia. Y está interesante esa idea. Pero ahora dice que, ¿será que se deba a eso especial que tienen los Buccaneers? Y se dice que en el pasado ellos tenían. Entonces yo me pregunto qué es. Y sí, da mucho para especular sobre Barba Negra. Porque justamente Marco menciona que Barba Negra tiene algo raro en su cuerpo. Eh, entonces, ¿qué tiene en su cuerpo? No lo sé. Porque dice Vegapunk que en el pasado tenían, quiere decir que ahora en el presente no. Entonces, eso es extraño. Y el asunto es que los del Gorosei mencionan eh, que Barbanegra es la primera persona registrada en comer dos frutas del diablo. Y si lo extraño de los Bucanir les permite comer dos frutas del diablo y Barbanegra fuera un Bucanir, entonces tenemos una situación en donde tendríamos que diseñar alguna de estas escenarios. Número uno, que a ningún Bucanir nunca se le ha ocurrido comer dos frutas. Y por pura probabilidad, los Bucanir no son muy comunes, para empezar, o sea, no hay muchos. ¿Y cuál es la probabilidad de que uno quiera comer dos frutas a ver qué pasa? Pues es baja. Entonces puede ser que Barba Negra haya sido la primera persona registrada eh, que comió dos frutas porque fue el primer Bucanir que se le ocurrió hacer eso, ¿no? Tal vez, por ejemplo, al papá de Kuma, porque iba a pensar en comer dos frutas, o Kuma, porque iba a pensar hacerlo. Tal vez es por pura coincidencia, ¿no? Así que no ha pasado. Pero puede ser otra cosa, ¿no? Que antes los Buccaneers eran más, o sea, había más porque no los estaban esclavizando ni nada. Y simplemente, cuando había muchos Buccaneers todavía no existían las frutas. Y, o sea, si pensamos en esta teoría que les estaba diciendo ahorita de que las frutas es algo inventado, pero a raíz de poderes que existían, podemos pensar que los Buccaneers tal vez en el pasado, mm, cuando eran muchos, todavía no se creaban las frutas. Y cuando ya hubo frutas, los Buccaneers se llevaron a la casi extinción. Y eso es lo que hace que haya una enorme improbabilidad de que lo que hizo Barba Negra suceda, sea algo que pase. Entonces ahí tendrías por qué el primer usuario registrado en la historia en comer exitosamente dos frutas es Barba Negra, porque realmente no era precisamente probable que sucediera, ¿no?
El átomo, muchas gracias por tus bits. Dice, hay algo que falta de la teoría, es que las frutas valen tanto de cuerpo y alma. Y solo los Bucanir tienen doble alma, pero no doble cuerpo. Y ya tenga algo que ver Sebek, etcétera, o alguien que creara que Teach no durmiera porque Kuma sí duerme y Teach no es algo a la mitad. Eh, y lo que puede ser ahí, y como bien dices, es que Teach sea un Bucanir experimentado. O sea, que hayan experimentado con él. Pero aparte, fíjate, hay una clave importante aquí de lo que dice Vegapunk. Dice, en el pasado ellos tenían, y ya no te dice más. Eso me habla de que tal vez ese rasgo especial, los Buccaneers lo tienen apagado, por decirlo de alguna manera, en el presente. O sea, que antes lo tenían, ahora no lo tienen, que sí estaba en sus genes, pero que simplemente está apagado. Y de alguna manera Barba Negra lo volvió a encender, por decirlo así. Ahora, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Pero probablemente esté en el factor de linaje de los Buccaneer. Porque un detalle importante que dio a especular es que cuando Vegapunk conoce a Kuma, es como que, pues sí, mucho gusto Kuma, ¿no? Y cuando le hace los estudios y ve sus estudios que no sabemos exactamente qué le hizo, si secuenció su factor de linaje o si le hizo unas pruebitas o algo, pero algo le hizo que se sorprendió y dijo, ¿qué? ¿Eres un Buccaneer? Eso quiere decir que cuando Vegapunk vio a Kuma y observó un tipo gigantesco y fuertotote, dijo, pues es un tipo fuerte, ¿no? O sea, en el mundo de One Piece hay su buena dosis de corpulentos, no hay problema, es una persona. Pero cuando vio su perfil bioquímico, genético, vayan ustedes a saber qué, porque no explica realmente qué prueba le hizo a Kuma, se da cuenta que es Buccaneer. Eso quiere decir que los Buccaneer son diferentes en alguna parte de su bioquímica, fisiología, genética. Son diferentes en algo. Ese algo lo notó Vegapunk. Pero, digamos, visualmente no son particularmente diferentes. Porque Vegapunk no dijo, ¡hala, un Buccaneer! Cuando vio a Kuma de frente. Eso quiere decir que el aspecto de Kuma no es mm, lo suficiente como para que Vegapunk supiera que es un Buccaneer al verlo. Pero cuando lo examinó ya supo. Entonces, tal vez eso que los Buccaneers tenían y que no dijo, tenga que ver con alguna cuestión genética. Pero. O bioquímica o fisiológica. Digo, los Lunarians tienen, y esto es algo que no hay que olvidar, un órgano, una región de su cuerpo que si le pegas explotan. Nunca nos explicaron eso, porque en realidad nunca nos explicaron nada de los Lunarians. O sea, lo que nos dijeron fue muy poquito. O sea, nos dijeron su nombre como para que nosotros creyéramos que nos explicaron, pero en realidad no sabemos nada de ellos. No sabemos nada, no sabemos dónde vivían, nada más sabemos que en la Red Line, pero no sabemos exactamente nada, no sabemos si la tribu todavía existe, no sabemos qué es esa parte que tienen ellos como en su abdomen que si le pegas explota, no sabemos cómo los derrotaron, eh, entonces, y no sabemos muchas cosas, por ejemplo, por qué tienen que apagar el fuego para moverse más rápido. O sea, cuando Zoro descubrió esa regla, no descubrió por qué, nada más dijo, cuando no hay llama, se mueve más rápido y le puedo pegar. Pero nunca nos dijo cuál era la conexión de una cosa con la otra, porque esa llama, qué tiene que ver con la velocidad, que no sabemos. Y no sabemos qué es ese desgraciado órgano que explota. Entonces a lo mejor los Buccaneers tienen algo parecido, como un órgano especial o algo, no sé. El átomo, muchas gracias por tus bits. Dice otra pista que tienen algo en común Teach y Kuma. Son los únicos personajes que han tenido una escena que se vean cosas desde su sangre o chequeos médicos. De King no salió algo así. Solo Teach y Kuma, así que hay más cosas en común. ¿Cuándo Teach? ¿Cuándo, ¿Cuándo Teach ha tenido algún chequeo o algo? Que yo recuerde, ¿no? No, nunca. O sea, Barba Blanca, por ejemplo, ha estado conectado a aparatos. Pero
No, con Teach es con Marco. Bueno, Marco refiere al cuerpo de Kuma, de él, entonces debió de haberlo checado, ¿no? O sea, no lo vemos, pero se intuye, se deja entrever, ¿no? Muchas gracias, Alfredo Osuna, por tus beats y también Ambrosudel, muchísimas gracias por sus beats. Dice Alfredo Osuna, el serafín de Kuma es Jesucristo, tiene sangre bucanil lunaria. Sí, sí, entre más conocemos, más, y aparte, o sea, tiene la Green Blood de la Nikyu Nikyu no Mi también. Este, sí, el serafín de Kuma. O sea, imagínense, el serafín de Kuma, tienes que esperarte a que apague su fuego para poderle pegar. Y encima, si le puedes pegar, tiene la resistencia de un bucanero. O sea, no, si no, no veo cómo le puedan hacer daño a ese serafín, ¿no? O sea, es como invulnerable, ¿no? Completamente invencible. Sí, porque King, cuando dejaba abierto su guardia y Zoro lo atacaba, sí le podía conectar golpes eh, bien. O sea, no era así como que, pues dejé mi guardia baja y me conectaste un golpe, pero no me hiciste nada de todas maneras. Y Kuma sí es un poco más así, de que si el Serafín Kuma apaga su fuego y le llegan a conectar un golpe, ese ataque no va a conectar. O sea, no va a hacer daño considerable. O sea, tendrían ahí que, de plano, enfrentarlo un individuo así como Luffy o sea, un nivel Yonko. Y esa ventana de tiempo en donde se vulnera, atacarlo con un movimiento final. O sea, con un Bagrangón, con una cosa que aún con la resistencia de Buccaneer no pueda soportarlo, ¿no? Ahora, claro, los Buccaneer, por ejemplo, Kuma cuando era niño, pues le pegaban los Tenryubito y ese malditos Tenryubito. Pero ya estamos hablando de que ahí Kuma era un niño, no nada más, ni siquiera sabía pelear ni nada. Ahora estamos hablando de un arma explícitamente hecha para la batalla. Entonces, sí, está fuerte la cosa. Un- Este, ese Serafín Kuma es una cosa, pero bárbara. Ambrosudel dice, Urush es Bucanir y su fruta le permite pasar de un alma dañada a su otra alma mamadísima que le permite pelear, no el de aguantar golpes. ¿Quién sabe? Fíjate, Urush sí tengo como la impresión de que podría ser como un... Ahí sería como un mitad Bucanir, mitad... ¿Y si esto es lo que dijo Vegapunk? Ahorita que lo dices. Si los Bucanir en el pasado tenían alas. Y esa era la frase. Miren, hay un... Bueno, que hablaste de Urush. Hay un SBS donde... Y es que tengo que buscarlo para hablarles de él, pero decirles explícitamente lo que dijo Oda, porque ahorita que lo mencionaste es interesante. Nada más que si me abre mi documento, por favor. Eh, Hay una parte en donde Oda dice que los humanos antes podían volar y luego ya no. Aquí está. Volumen 41. En el SBS del volumen 41. Se los voy a leer tal cual. Es lo que dice el SBS. Le preguntan, ¿crees que podemos volar con voluntad o espíritu? Y Oda contesta, hace tiempo los humanos volaban por el cielo. Luego un día alguien dijo, no voy a volar en el cielo. Desde entonces la gente dejó de volar, porque perdimos nuestras alas de fe o algo así. ¿Qué tal si es una referencia a los Buccaneer? No sé exactamente qué tendría que ver que tuvieran alas con el hecho de que Kuma se esté moviendo, pero si se fijan, nos menciona que perdieron la fe y por eso ya no pudieron volar. Entonces tal vez lo que Kuma está haciendo es que de alguna manera esa fe o algo les permitía volar, pero les daba algunas otras características. Y la razón de que Kuma esté despertando eso que los Buccaneer antes no tenían es su fe, su creencia en poder las cosas. Y tal vez por eso son esclavos.
Tal vez por eso el gobierno los tiene siempre como esclavos, porque si los Bucanir tienen esperanza y tienen fe, se desatan. Se desatan más allá de. O sea, los están reprimiendo para que justamente no puedan volar. Eh, quién sabe, no sé. Pero puede que ese SBS, el volumen 41, tenga importancia. Es un. Es un detalle que me pareció muy curioso. La razón por la que lo tengo guardado es por cuando hice la serie Misterios de CBS. Entonces, en ese momento, es la canción de Digimon. Es la canción de Si tú lo deseas, puedes volar. Eh, justamente la canción de Digimon. Entonces, puede ser. Y les digo, lo cual, la pregunta sería ¿qué tiene que ver eso con que Kuma se pueda andar moviendo y qué tiene que ver eso con comer dos frutas? No lo sé. El misterio se hizo más grande nada más. Definitivamente. O sea, no tenemos ninguna respuesta, nada más. Nada más nos dio como un empujón para hacer teorías todavía más locas. Eso es lo que. Sí, necesitamos un video de esto. A ver, es que, a ver, el video de Buccaneers con alas. Y el video de usuarios, antes de las frutas. Y luego aparte la teoría que les dijo que estoy preparando de, del, tiene que ver con el alma, pero que explica el modo Zulong y Nika y Mu. Y luego aparte tengo otra teoría. Eh, fíjense, esa se las puedo contar. Pero, a ver, ¿cómo se llamaba? El dragón este. Aquí está, ya me acordé. Bueno, mañana voy a sacar un video de teorías de los comentarios al respecto, pero ¿se acuerdan que tuve un sueño de que Imu se aparecía en Egghead y que era un dragón que se parecía a Gandora de Yu-Gi-Oh? Dragón negro que aparecía ahí en medio. Bueno, José G, que no sé si ande por aquí, pero hizo un comentario padre donde decía que tal vez Imu hay un simbolismo con Imu y el dragón que aparece en Monsters, que va a salir ahora, que se va a estrenar el domingo. Los miembros ya vieron ese video probablemente. Donde qué tal si Imu es un dragón, qué tal si realmente es un dragón. Y le he estado dando vueltas al respecto, al tema. Me ha estado interesando. Y encontré algo interesante. Y tal vez voy a hacer un video también sobre eso. Pero eh, una persona me preguntó en los comentarios, y quién sabe si ande por aquí, tal vez no, pero me hablaba de em, que quería que especulara sobre la relación entre Imu y el número 89. Y yo le dije, pues no creo que tenga nada que ver. Y lo vi por el anime. Que la destrucción de Lulucia fue el capítulo 1089. Eh, y yo dije, no, pues numerología con el anime como ya es muy eh, rebuscado, ¿no? O sea, el Oda lo suele hacer en el manga, pero ya que el anime coincida es difícil. Y me acordé, o sea, dije, bueno, es que el 89 era Baku. ¿Se acuerdan de esta teoría que decía de que en el capítulo 1089 iba a salir algo de Barba Negra? Porque creía que Barba Negra estaba relacionado con el monstruo Baku. Me fui al 1089 en el manga y vi que sí aparece Imu en el capítulo 1089 del manga. Y dije, bueno, una curiosidad y basta. Pero recientemente encontré que hay un mito en ciertas culturas de Asia donde los eclipses de sol se deben a un dragón comiéndose al sol. Dije, un momento, eso suena como interesante.
Y que para alejarlo, y esto es lo que ya así como que entra así como de especular tonteras a un momento. Que para alejar al dragón que se come el sol, la gente suena tambores para hacer ruido y asustar al dragón. Y esa es una costumbre de varios países de Asia. No, está en China, pero también está en Filipinas y en otras partes. Y ese dragón se llama Bakunawa. Se llama Bakunawa, o sea, Baku 89. Eh, y dije que no sé si ya perdí el juicio, o sea, tal vez ya necesito medicación, pero dije, ok, ¿qué? y, y entonces tal vez Simu es el dragón del eclipse. El dragón que eclipsó al sol, ¿no? La contraparte del sol. El dragón que se comió al sol, el eclipse, ¿no? Y pues tal vez sí es un dragón negro, tal cual negro. Y tal vez se llama así, Bakunawa. Pero bueno. El átomo, muchas gracias por tus bits. Dice, algo que te faltó, teoría, Sanji va a volver a resaltar o resalte que sea el único que puede darle mejor de los Mugis. No entendí eso. Va a volver a resaltar. Y más Sanji que Zoro porque las mejoras de George le ayudaron porque se ve que activa su poder, el pelo y el símbolo que le suban la recompensa a Sanji y Frankie por parte de Saturn. Frankie porque si existe un láser a manos de piratas fuera de ejes y pacifistas. O sea que Sanji va a figurar más. Pues no creo, mira, lo que se está perfilando es eh, como que Sanji y Frankie van a enfrentar a Kizaru y Luffy se va a ir contra Saturn y Zoro va a seguir con Rob Lucci. Creo que más o menos ahí se va a equilibrar la cosa. No creo que Sanji vaya a pelear contra Kizaru uno a uno. Si lo hiciera y lo venciera, pues sí. Pero eh, pero no lo veo. Digo, estaría padre que sí. No tiene que vencerlo, pero estaría muy interesante. Y sí, le daría ahí un. Me refiero nada más en lo que peleó con Saturn. Ah, bueno, es que ese fue un llegue, ¿no? Para defender, pero obviamente no vamos a tener Sanji versus Saturn, ¿no? Es como nada más ahí para. Salió al desquite, ¿no? Eh, Alucard Don Quijote dice, platicando con mi madre, ella me dijo que ve que posible que Imu sea un dragón o reptiliano espacial por el gusto de los Tenryubito por los dragones. Sí, o sea, justamente es que los Tenryubitos son la gente del dragón celestial o la tribu del dragón celestial. O sea, eso es lo que significa Tenryubito. Eh, y su símbolo es la garra del dragón volador. Entonces, mm, sí tiene mucho sentido que su deidad máxima sea un dragón. O sea, de hecho es absurdamente obvio, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya con la noción de que está la creencia en diversas culturas de Oriente que los eclipses son causados porque un dragón se lo come. Eh, bueno, hay dos. Una es que es un dragón, porque hay que mencionarlo. Y este dragón en Filipinas se llama Bakunawa. En China no pude encontrar el nombre. Pero en China hay otra entidad que se come el sol y que es un perro. Y se llama Tiangou. Es el nombre en chino. Y lo busqué en japonés, pero es curiosamente, y ahí no sé qué pensar, porque tal vez ya me estoy volviendo loco. Esto de estudiar mitología para One Piece normalmente lleva muchos callejones sin salida, pero es divertido de todas maneras porque aprendes. Eh, esta criatura Tiango que se come el sol también, es otra interpretación, es un perro. Eh, pero los kanjis para Tiango en japonés se leen de una manera que muchos ya conocerán, Tengu. Pero el Tengu es una criatura completamente diferente. El Tengu es un ave, o sea, es un ave oscura y no se come los eclipses.
Entonces es incierto cómo fue que el perro, el perro del cielo, como dice Hana no Mi, es Tiango, el kanji de cielo y perro, terminó siendo el Tengu en Japón. No lo sé. No sé cómo resultó. Pero bueno, algo que a lo que le he estado dando vueltas últimamente. Y es como. Sí, así es Hana no Mi. Exactamente así. Tiango. Y es Tengu. En japonés se pronuncia Tengu y tiene un significado diferente. No está relacionado al perro del cielo. Está relacionado al Tengu, como a la máscara de Tenguyama y al ave. Al yokai, que es como un ave. Eh, y no se sabe bien cómo fue que cambió el significado de una cultura a otra. Netamita dice, si Nika es el sol, e Imu su contrario, eclipse o lo que sea, ¿qué diablos pinta Barba Negra? A ver, mira. Es que esto se mezcla con otras teorías que he planteado en el pasado. Mira, ahí te va. Qué bueno que preguntas. Y qué bueno que estamos así platicando en la transmisión eh, porque, porque son ideas que no sabría cómo plasmar directamente en un video. Anthony dice, ¿no serán homónimos? En Japón hay mucho homónimo que se diferencia solo por los kanjis. No, es que aquí el asunto es que los kanjis son iguales. Los kanjis son los mismos. Ese es el... Normalmente lo que sucede en Japón es que tienes palabras que se pronuncian igual, pero que los kanjis, la escritura es diferente y los kanjis son los que le dan su significado. Pero aquí lo que tienes es que los kanjis son los mismos. Nada más que... Y de hecho, la palabra tiango, digamos, la adaptación al japonés es tengu. O sea, de hecho, si te fijas, fonéticamente son parecidos. Entonces son completamente equivalentes. Es la misma palabra, la misma pronunciación, por decirlo así, pero diferente significado. Es curioso. Ay, lo que les decía de Barba Negra y eso. El dragón este que se come al sol es parecido al mito de la India de Rahu. No sé si se acuerdan que alguna vez les platiqué de los planetas oscuros Rahu y Ketu. Cuando... Y esta es otra pieza de mitología. Para los que no lo sepan, se los comento. Si ustedes buscan un símbolo con un círculo grande en el centro y 8 círculos rodeándolo, que es el símbolo que está en el clan Kozuki, en la cruz de la iglesia de Kuma y este símbolo loquillo ahí, van a encontrar que en el mundo real ese es el símbolo de lo que le llaman Navagraha, que son los 9 planetas o los 9 cuerpos celestes. Es una estructura que se creía del sistema solar en la astrología de la India. Y contempla al Sol en el centro, a los planetas visibles, a los 5 planetas visibles, a la Luna, van 6, y 2 planetas oscuros, 2 cuerpos celestes oscuros que no se ven, pero que son los responsables de los eclipses. Estos planetas se llaman Rahu y Ketu. Son planetas oscuros, no se ven. Eh, la cuestión es que vienen de una historia de una divinidad que se llamaba Rahu Ketu, así pegado, que solía consumir el elixir de inmortalidad de los dioses. Los dioses se enojaron y le cortaron la cabeza. Entonces, la cabeza se llama Rahu y el cuerpo se llama Ketu y es lo que formó estos 2 planetas oscuros. El cuerpo y la cabeza de Rahu Ketu. Y entonces Rahu, la cabeza, siempre anda en venganza porque le cortaron la cabeza, pero pues es inmortal, comió el elixir de inmortalidad, entonces sigue vivo. Va y se intenta comer al sol y a la luna, pero como está cortado del cuello, no los puede consumir, entonces se vuelven a salir. Y esa es la explicación de los eclipses, que Rahu siempre se está comiendo al sol y a la luna en venganza, pero no los puede retener porque está mochado, entonces se salen. Y el mito de Rahu se entremezcla con el del dragón. Y en su momento, cuando hablé del Navagraja en un video, eh, mencionaba que qué tal, nací una fumada, que si Luffy representa al sol y tenemos estas equivalencias,
Imu fuera Raju y Barba Negra fuera Ketu, o sea, como que fueran complementarios. Y que cuando Barba Negra, Blackjack, bienvenido, que la idea de Barba Negra de absorber el poder de Imu sea como volver a ser uno mismo, o sea, como si la Yami Yami no Mi y lo que sea que es el poder de Imu fueran dos mitades de un solo poder. Eh, pues es una fumadota también, pero aquí se los comento. Esa es una teoría que tengo de hace tiempo, o sea que... Poncho Vela, entonces alguien más es la luna. Sí, alguien más tendría que ser la luna. Alguien más tendría que ser la luna o representar la luna. Y bueno, hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, en Virka literalmente vivían en la luna, entonces pudo haber sido una figura de Virka. Guano, Minx. Los Minx tienen el modo Zulong, que están conectados a la luna. Entonces, por ahí podemos ir. Eh, Dice Hana no Mi, esa teoría está buenísima, me alegra que te gustara. De hecho, yo pienso que para derrotar a Imu, Nika debe unirse con Kurohige. Eh, Nika. Entonces, esa es una teoría padre. O sea, a mí me gusta la idea. Sería un poco extraño. O sea, sería un apuro grande para Luffy, pero que Barba Negra absorbiera la fruta de Nika y que la despertara. Y sería extraño porque, digo, se supone que no debería de poder despertarla, pero que entonces Luffy se tuvieran que enfrentar a Barba Negra en ese estado sería como, hambre, Luffy, moviéndome toda la cámara. Como hace frío, se viene y se acuesta, pero antes de venirse a acostar, me mueve todo el asunto. Imu la sombra y Ticha el cuerpo, por ejemplo. Ahí Victon es una idea interesante. Hace uso de mi teoría de que Imu era una sombra. Es interesante. Está como muy mezclado el cerebro el día de hoy, creo yo. Pero es que sí, este capítulo dejó secuelas importantes. Dice Hana no Mi, es que piensen que deben ser los que necesitan unirse para derrotarle. Pues eso es, digamos, los D son los enemigos naturales de los dioses. Ahora, algo que es bastante interesante es que si los D son los enemigos naturales de los dioses, Barba Negra también, ¿no? Entonces, pero hay algo muy interesante de One Piece, que es que Oda nunca hace que una facción sea 100% buena ni 100% mala. Y es un mensaje interesante que si obviamos Guano, porque es la excepción donde de plano los Kurosumi están hechos para arder, ¿no? Pero si obviamos Guano, Oda siempre nos muestra de, bueno, estos son los buenos, estos son los malos, en este contexto. O sea, por ejemplo, en Arlong Park, ¿no? Es el ejemplo por excelencia. Los buenos son los humanos y son las víctimas y los Gyojin son los malos. Pero luego nos vamos a otro terreno y vemos que es completamente lo contrario. Y tenemos piratas buenos y malos, marines buenos y malos, incluso tenryubitos buenos y malos. Entonces, digamos, la existencia de Barba Negra, por ejemplo, lo que dice el átomo, muchas gracias por tus bits, pero Barba Negra es un falso D, como nos dice Barba Blanca, mucho Vivi de Sabo D, pero la D de Teach, ¿qué significa? Eh, la cuestión es esta, ¿no? Si Barba Negra es un D, y también es uno de los enemigos naturales de los dioses y todo, pero no necesariamente tiene un espíritu justo o busca el amanecer ni nada. Entonces tenemos una situación donde incluso entre los mismos D, la noción del cambio, la noción del amanecer o de enfrentar a los del gobierno, etcétera, no era con el mismo propósito, sino que tal vez había Ds que, que también, digamos, recurrían a no a los mismos valores, ¿no? Entonces, estamos en una situación donde ni siquiera el mismo clan de la D
son los buenos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sino que tienes de todo. O sea, también puedes tener de que hagan cosas nefastas y que tengan métodos cuestionables. Entonces, pero eso no les quita, o sea, a un D como Barba Negra no le quitaría que es un D y que también es uno de los enemigos naturales de Dios. Entonces, puede ser que quien venza a Imu, y eso es algo que sí pienso mucho, sea Barba Negra, pero no como pensamos en Luffy, o sea, si pensamos en Luffy venciendo a Imu es para llegar al amanecer, para derrocar al mal gobierno y todo. Pero si pensamos en Barba Negra es para tomar su poder y tal vez empeorar las cosas todavía más. Entonces, es una noción interesante de que el miembro del clan de la D venciendo al sistema no necesariamente lleva a algo bueno porque tenrubitos malos, Ds buenos, sino fíjate quién es el que lo está haciendo, fíjate cuáles son las consecuencias. Y, y eso lo hace interesante porque significa que uno como observador externo no necesariamente vas a confiar como en Guano, por ejemplo. En Guano es, soy Kozuki Momonosuke y ahora yo soy el Shogun. Y todos, qué bien, regresaron los Kozuki. Pero qué tal si Momonosuke era otro tirano, ¿no? O sea, que tiene que se apellide Kozuki. Les digo, en Guano como que dijo Oda. Nah, aquí derecho divino y se fregó, ¿no? Pero, este, pero normalmente el mensaje suele ser diferente. O sea, el mensaje suele ser, o sea, en este caso Momonosuke, digamos, sí manifestaba querer lo mejor para su país, ¿no? Y digamos, no está mal en el sentido de que la gente creía o confiaba en que en que si Sukiyaki fue un buen líder y Oden era admirado, Momonosuke iba a cargar con ese legado. O sea, de hecho, hubiera sido. Se hubieran llevado una muy ingrata sorpresa si Momonosuke hubiera sido otro tirano, ¿no? Que es más o menos lo que pasó con el rey Riku, si lo queremos ver también, ¿no? Nada más que en este caso el rey Riku era el mismo. O sea, la gente sabía que Riku era un rey bueno. Y cuando regresa, es el mismo rey Riku, ¿no? No es el hijo del rey Riku. Eh, pero en un momento dado, ¿qué te quita que tengas el apellido y no seas un desgraciado, ¿no? O sea, por ejemplo, Tama es Kurosumi y Tama es muy buena, les ayudó y todo y no tiene más que intenciones buenas. Entonces, así que tú digas que el apellido es muy importante, pues, tal vez hay momentos en donde uno podría pensar que sí. Por ejemplo, el rey Riku de finales del siglo vacío era bueno y se ve que conserva ahí la voluntad con el rey Riku actual. Pero, por ejemplo, dice Poncho Vela, como el Guapol no. Por ejemplo, el padre de Guapol era un buen rey, era un rey justo. Y Guapol fue el tirano, hay un caso de donde Dalton estaba preocupado que Guapol no estaba recibiendo una buena educación, que estaba siendo muy consentido por el rey y que no era digno de volverse un rey, ¿no? Eh, entonces, pues esa es como la situación, ¿no? De que el apellido no necesariamente te convierte en algo. Lo vemos con Homing y Doflamingo y Rocinante, por ejemplo. El apellido Don Quijote uno lo podría relacionar con Tiranía Andrés Rosa, pero Rocinante era una buena persona. Entonces, el tema es complicado, ¿no? El tema es más complicado de lo que parecería. Si Shanks si resulta ser un Figarland, pues ahí tenemos una situación. Técnicamente Bonnie tiene sangre de Tenryubito. Entonces, está interesante la cosa. Dice Hana Hanomi, tienes mucha razón, sin que incluso si pensamos en el clan de la D, puede que la narrativa se desvíe en el caso de quien tome el rol de Imu. Sí, es que es un caso complicado, ¿no? Donde, digamos, en el fondo de todo sí está esto como del destino y de un enfrentamiento entre Luffy y alguien que debe llevar al amanecer.
Pero ese alguien es la interrogante. Hace tiempo hice un video de, bueno, ¿a quién le vas? ¿A Imu o a Barba Negra? ¿Quién va a ser el villano final? Y la pregunta es complicada porque ¿quién considera uno que sea el villano final de la historia, no? O sea, si lo ves desde el punto de vista de la aventura de Luffy es Barba Negra, pero si lo ves desde el punto de vista de las necesidades del mundo, eh, pues es Imu. Entonces, ahora, no tiene que haber un villano, ¿cómo decirlo? Luffy se podría tronar a ambos. O sea, podría ser un caso donde Luffy simplemente primero vence a uno y luego vence a otro. Así pasa en los shonen. Pero aquí más se ve como que va a ser una batalla integral donde no va a ser como el arco de Barba Negra y luego el arco de Imu o al revés. Hola, Poring HS. No estoy seguro de si ese nombre tiene... Es un nombre extraño. Luis95 dice, los Gorosei están muy chetados. Imaginemos Imu, será Kurohige, le supera. Donde me choca es porque sería la pelea final por el One Piece, siendo que el One Piece lleva la verdad del siglo vacío y la verdadera verdad y conflicto. Eh, yo creo, y esto no sé qué es el RO. RO, no sé qué es. Este, Luffy no necesita saber la verdad del siglo vacío para, para hacer cosas, para nada. O sea, si hay una guerra y Luffy tiene que enfrentar a un desgraciado, eh, no necesita contexto. Ragnarok Online, ok. No necesita contexto. De hecho, Luffy nunca tiene contexto. Lo único que sabe Luffy es, ese desgraciado hizo llorar a mi amigo, ese desgraciado nos está molestando. Eh, Eso es todo su contexto. Luffy se quedó dormido cuando le hablaron del pasado de Nami. Para Luffy es, Arlong le hizo daño a mi navegante. O sea, eso es lo que sabe Luffy. Tal vez después le explicaron, tal vez, pero en su momento, Luffy, yo no quiero saber, yo a quién le tengo que patear el trasero. Eh, entonces, Luffy, como dice Gonzil, Luffy siempre tiene contexto de todo porque tiene mucha empatía y la voz de todas las cosas. Él interpreta las cosas sin saber literalmente. Sí. O sea, Luffy sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y a quién tiene que patearle el trasero. Eh, pero no necesariamente sabe por qué. O sea, con detalle. Por ejemplo, Kaido le hizo todo el daño a Guano y lo tenía todo feo y dice Luffy, bueno, esta niña está tomando agua envenenada y el país está a la fregada. ¿Y quién está gobernando aquí? Kaido, pues le pateamos el trasero, ¿no? Más allá de todas las interconexiones, de todos los detalles del pasado de los personajes, Luffy se va por lo evidente y sí, por su enorme empatía y su capacidad de entender los sentimientos de los demás. Por eso cuando Rebeca le da de comer y le dice, tú eres mi amiga porque me diste de comer, o sea, no le dijo eso a Doc Q, ¿no? Así como, muchas gracias por la manzana, Doc Q, ahora somos nakamas, ¿no? O sea, de alguna manera Luffy intuye las cosas. De hecho, incluso podríamos pensar, y esto ya es rebuscar la cosa, pero ¿se acuerdan en Whiskey Peak cuando Luffy enfrentó a Zoro porque se tronó a todos los cazarrecompensas de Baroque Works porque les dieron de comer? Y Luffy se enojó y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué ahí Luffy no intuyó la verdad? Hasta podríamos rebuscar las cosas, y yo sé que es rebuscar las cosas, pero podríamos hacerlo y pensar que él, o sea, notó o sentía que Igaram tenía una causa noble, porque Igaram era el jefe, que Igaram tenía una causa justa, y, y tal vez eso lo confundió, ¿no? Entonces, en un momento dado, nosotros podríamos pensar algo así, ¿no? Luffy no sintió un, un una presencia hostil o nefasta en Igaram, por eso. Porque realmente lo estaba haciendo por el bien de su país, ¿no?
Aunque se los querían tronar, pero es como Sanji con Violet también, lo mismo. O sea, se lo querían tronar, pero sabía que había una causa superior y Sanji dijo que podía ver a través de sus mentiras y la conmovió y todo, porque tienen esta empatía y Sanji después de todo es el experto en haki de observación, el del grupo. O sea, Oda en un SBS menciona que Luffy es, o sea, si pudiera decir expertos en qué tipo de haki, Luffy es en conquistador, Zoro es en armamento y Sanji es en observación. Entonces, digamos, la empatía de Sanji está a un nivel similar o incluso tal vez superior a la de Luffy. Pero bueno, son cosillas ahí, detallillos que podemos pensar. Gonsil dice, Luffy es un pirata y una buena persona, pero pirata al fin. Luffy lo que lo hace pirata realmente, yo diría que son una el sentido de aventura y otra el desdén por las reglas. O sea, Luffy es un Gryffindor. Si lo pensamos en Harry Potter, como la descripción lo que dice Dumbledore de los Gryffindor, o sea, que son entrones y aventureros y tienen cierto desdén por las reglas. Entonces la parte que vuelve a Luffy un pirata es eso, que no se atiene a las reglas establecidas, simplemente le gusta ser libre y hacer las cosas como él quiere. Entonces, esa es la situación. Pero sí, este capítulo, mendigo Oda, o sea, la de teorías que dejó, para especular, lo de los Bucanir y el golpe a Saturn estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. ¿Qué nota le pongo al capítulo de esta semana? Mm, le quiero poner 10. O sea, digamos, no tengo absolutamente ninguna queja del capítulo, me encantó. Eh, pero digamos, 95, tal vez. O sea, porque estoy pensando en el de God Valley, por ejemplo. En el de donde Sabo se encuentra a los del Gorosei. O sea, como capítulos como por un poquito más para arriba, ¿no? 7 por el chiste de Vegapunk. Desgraciado, Vegapunk. Desgraciado Vegapunk. Dice Gonsil, yo también creo que Kizaru está actuando frente a Saturn. Eh, lo, lo que está haciendo Kizaru se ve muy claro, es un choque de ideología entre su deber y este, su moral. O sea, lo que él es como marín y la razón por la cual llegó hasta... O sea, porque para llegar a ser almirante de la marina es porque tienes que creer en la justicia y en la justicia que imparte la marina. Eh, pero por otro lado está en una situación muy específica, o sea, está preocupado por Sentomaru, por Bonnie, por Kuma, Vegapunk que es su amigo, o sea, no son cualesquiera personas. Y luego en el mundo de One Piece hay muchos huérfanos y muchas personas que no tienen familia, o sea, tal vez estas son las únicas personas para Kizaru, o sea, sus únicos seres queridos. Que nunca lo hemos visto y no necesariamente el hecho de que Oda no nos muestre la familia de un personaje quiere decir que no tengan, pero muchos personajes no tienen familia. Entonces, probablemente los seres queridos de Kizaru, sus personas más cercanas, sean estos que Saturn quiere matar y eh, pues Kizaru no sé, no sé qué va a concluir, no sé si al final va a terminar. Por lo pronto, eh, yo creo que Kizaru sí fue el que le dio la comida a Luffy. Leyendo y leyendo el manga te das cuenta que podría uno pensar que incluso es obvio, ¿no? O sea, eh, primero está tiradillo diciendo, Bonnie, y luego le aparece comida y luego estaba tirado en el piso y luego está sentado en una roca, o sea, se ve como súper obvio que es Kizaru. Eh, pero como planteándolo de, bueno, yo no,
no voy a atacar a los otros marines o así, pero a lo mejor dándole de comer a esta persona tiene oportunidad de escapar. Yo creo que eso es lo que está apostándole Kizaru. O sea, como que puedan huir de ahí. No necesariamente ayudarlos a hacerlo, pero como que un poquito sí ayudarlos. Por HS, muchísimas gracias por tu suscripción de 2 meses. Ese golpe animado espero que esté muy bueno. Bailó con Kuma, así que es pana, sí. Sí, o sea, yo creo que aquí es donde Kizaru tampoco va a hacer como que a rebelarse. O sea, no es su intención, pero sí está tratando de, o sea, sí se sentiría aliviado si escapan. Entonces, inconscientemente va a hacer lo posible porque escapen, eh, pero a la vez tiene que cumplir su deber. Entonces, creo que eso es lo que está así como dañando a su corazón. Y la cuestión, y aquí es algo interesante, ¿se fijan que tenemos una escena o una interacción muy, muy, muy parecida entre la de Aokiji y Garp? Es una cuestión muy parecida. O sea, tenemos a una figura de los almirantes, de los originales, de los tradicionales, eh, enfrentándose a sus mentores y amigos del pasado y poniendo a prueba como su postura o su moral ante su estatus. O sea, Aokiji tuvo que enfrentarse a Garp y lo atravesó con su fruta de hielo porque decía, no puedo permitir que Garp escape de Hachinosu porque, digamos, está bajo mi guardia y se va a notar que los dejé ir, ¿no? O sea, esa era la postura. Eh, pero Kiji no estaba contento con enfrentar y eliminar a Garp, pues, con matarlo. Probablemente muchos se ha especulado, ¿no? De que si le salvó la vida, si con el hielo le detuvo el sangrado, etcétera. Y acá estamos en una situación similar y la pregunta tal vez sería si Kizaru va a actuar igual que Aokiji en un momento dado o si Kizaru sí va a arriesgar su puesto frente a, digamos, a lo que su corazón le dice, ¿no? O sea, porque el corazón de Aokiji estaba con Garp, pues era su mentor. Pero, pero los ideales de Aokiji y el camino que ha seguido lo han llevado a unirse a Barba Negra con un propósito que todavía no conocemos, pero que es importante para Aokiji. O sea, no es trivial el haberse unido a la tripulación de Barba Negra. Entonces aquí es una lucha entre lo que Aokiji quiere lograr y lo que le va a costar lograrlo. Y lo que le cuesta incluye enfrentarse a una de sus figuras, pues, más apreciadas, ¿no? Y en el caso de Kizaru es exactamente lo mismo. Es el mismo caso, nada más que Kizaru sigue como Marin y Vegapunk, digamos, también es como Garp, es como un mentor, es ya mayor de edad y todo. Eh, y la resolución de Aokiji en el caso de Hachinosu fue eh, no, no tumbar la posición que tiene, ¿no? O sea, mantener sus objetivos como prioridad. Y la pregunta sería si Kizaru va a poder hacer lo mismo y tal vez no pueda. Y una de las razones por las que tal vez no pueda, número uno es que Kizaru y Aokiji son personajes distintos. Puede que no tengan la misma resolución, la misma toma de decisiones. Pero otra es que, curiosamente,
Sengoku propone a Aokiji como almirante de flota, mientras el gobierno quiere a Akainu, porque Akainu es más como absoluto, como justicia absoluta, y Aokiji es más laxo, aparentemente. Pero ahora tenemos muy bien cimentado que Aokiji, digamos, desde el punto de vista de lo que le digan que haga, no necesariamente lo va a hacer. Pero desde el punto de vista de lo que él cree que debe hacerse, sí. Porque, por ejemplo, dejó escapar a Robin y si él hubiera tenido, así como no, el gobierno me dijo que no dejara escapar a nadie, se hubiera tronado a Robin, no lo hubiera dejado escapar. Eso se lo dijo su propia moral. Pero, pero los objetivos de Aokiji no, digamos, toman prioridad. Entonces ahora, con lo de Garp, él le dio prioridad como a su misión, podemos decirlo así. Y la pregunta sería, tal vez, o sea, por qué Sengoku no recomendaría a Kizaru, por ejemplo? Y siempre hemos pensado, bueno, es que a Kizaru le vale, ¿no? Es que Kizaru siempre se ve como que tiene flojera, pero tal vez es que Sengoku sabía que en las decisiones más difíciles, tal vez Akainu sería más capaz de ser frío, ahí el juego de palabras, que Kizaru. Donde llegado un momento muy clave, Kizaru se ablandaría más que Aokiji y tal vez eso él lo vio. Y, y por esa razón como almirante de flota era más conveniente una persona como Aokiji. Sin embargo, el gobierno eh, considera que sería más adecuada una persona que en las decisiones difíciles actúe bajo los intereses del gobierno, no bajo los intereses de una ética individual, de una moral individual, como sería Okiji, que sí, es justicia y todo, pero su justicia. Y desobedecer las reglas en un momento dado que él crea que lo justo es esto, aunque el gobierno le diga lo contrario. Pues digno alumno de Garp al final del día, y yo creo que el gobierno estaba perfectamente consciente de que Aokiji era discípulo de Garp. Este, entonces, pues es un juego interesante donde la resolución de Kizaru va a tener que ver con esa disyuntiva, la misma disyuntiva que le presentó a Aokiji. Alucard Don Quijote dice, no creo que Kizaru ayude a Luffy porque él aguanta andar de niñera con los tenrubitos. Debe tener un motivo muy grande para estar en la marina y no parece querer arriesgarse a perder su posición. Sí, o sea, parece que no, pero eh, no creo que sea que Kizaru aguanta andar de niñera con los tenrubitos. O sea, cuando pasa eso envían a un almirante y sucede que enviaron a Kizaru cuando fue lo de Shabondi, pero yo pensaría que envían al que esté disponible. No creo que sea siempre mandan a Kizaru. Creo que mandan a cualquiera de los tres. Nada más nosotros vimos cuando mandaron a Kizaru. Después de todo, ¿cuándo ha sido otro evento de esos? O sea, no hemos visto otro. Como para, como para decir con certeza que siempre mandan a Kizaru.